Evangelio de Juan, capítulo 1. Quiero leer estos versos en la Nueva Versión Internacional porque tiene un lenguaje un poco más contemporáneo y moderno y más comprensible para lo que quiero enseñarles. Juan capítulo 1 y verso 6. Vino un hombre llamado Juan y dice claramente, Dios lo envió. ¿Quién lo envió? O sea que Juan nació primero en el corazón de Dios para un tiempo específico. En este caso fue un tiempo Kairos, porque él tenía que venir a cumplir palabras proféticas anunciadas cientos de años antes de su nacimiento. Palabras que estaban escritas en el libro del profeta Isaías acerca de aquel que iba a preparar el camino del Señor. Luego dice el verso 7 que Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Vamos a saltarnos un poquito más al verso 15. Juan dio testimonio de él, a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. En el verso 19 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Por favor, mire a alguien cerca de usted y hágale esa pregunta. Dígale: ¿cómo te ves a ti mismo? Usted sabe que mucho de nuestra vida se resuelve cuando al fin encontramos la respuesta acertada a esta pregunta. Porque el problema de muchos de por qué no están sacando todo lo que Dios puso en ellos y no están realizando todo lo que pudieran, es porque aún no se ven de la forma en que se tienen que ver de acuerdo al diseño de Dios. Mire a alguien cerca de usted y dígale: tú respondes a un diseño. Y dígale: ese diseño es glorioso. No se lo tiene que decir con mayor convicción. Dígale: tú respondes a un diseño y ese diseño es glorioso. Al que está al otro lado, dígale: tú no eres cualquier cosa. Tú eres creación perfecta de Dios para cumplir un propósito perfecto. Luego, más adelante, en el verso 23, contestó Juan: yo soy la voz del que grita en el desierto, del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Respondió con palabras del profeta Isaías. No respondió con sus propias palabras. Respondió con aquello que estaba escrito acerca de él, de lo que él tenía que decir en el momento justo. Ya vamos a explicar todo esto. Verso 25. Lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y por último leamos el verso 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 35. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos, y al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Y cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Otra versión dice: dejándolo a él, siguieron a Jesús. Cierra sus ojos. Hagamos una breve oración. Padre Santo, esta noche hemos venido a darte gloria, a proclamar tu señorío, tu poder y tu grandeza, a alabar y adorar tu santo y precioso nombre.
pero también hemos venido para que nos alumbres con la luz de tu palabra y de tu revelación. Que esta noche tu palabra corra como un río poderoso. Que tu palabra sea esa buena semilla que es sembrada en una buena tierra y que produce frutos. Y que tu palabra traiga sobre nosotros y dentro de nosotros un poder renovador, transformador, y también que nos empodere de acuerdo a esa sabiduría eterna. Gracias, Dios, porque aquí hay gente que ama tu palabra. Y como hay gente que ama tu palabra, entonces estoy convencido de que no va a haber escasez de revelación esta noche, sino que todos seremos saciados de esa revelación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que les quiero predicar le puse por título: Empoderados para cumplir nuestro destino profético. Y lo primero que quiero citar es acerca de que todos nosotros tenemos ya un destino bien trazado desde el trono de la gracia. Habla de Juan y dice que vino un hombre llamado Juan, pero dice claramente que Dios lo envió. Nosotros no somos diferentes a Juan en ese sentido. Ninguno de nosotros nació como producto de una casualidad o de un accidente. Todos nacimos en este tiempo porque respondemos a una razón específica existencial. El problema es de que algunos aún no han conocido su razón existencial y se produce en ellos algo que se llama crisis existencial. Cuando la gente no encuentra respuestas elementales acerca de situaciones de la vida, la primera es: ¿por qué nací? Hay otras un poco más, a lo mejor para algunos ridículas, pero para algunos otros son significativas. Por ejemplo, ¿por qué soy blanquito? Otros, ¿por qué soy negrito? Algunos otros, ¿por qué soy alto? Otros, ¿por qué soy chaparrito? ¿Ah? Otros, ¿por qué soy gordito? Otros, ¿por qué soy flaquito? Tal vez nos parezca ridículo, pero usted sabe que hay gente que se preocupa por cosas tan simples como esas. Pero hablemos de otras un poco más profundas. Cuando alguien está insatisfecho en el entorno en donde nació y dice: ¿por qué soy hijo de estos señores? ¿Por qué no mejor fui hijo del príncipe Felipe de España? Ajá. O de Lady Di de Inglaterra. Y algunos dicen: ¿por qué me tocó a mí esto? Sin embargo, no importan cuáles sean nuestros orígenes, nuestro color, tamaño o raza. Lo que tenemos que entender con claridad es de que respondemos a un propósito glorioso y que nadie carece de propósito. Lo segundo que yo veo acá también con relación del propósito y de la crisis existencial es que mucha gente desperdicia su vida e invierte su vida en cosas que realmente no están sumando a ese propósito. Y un pensamiento que a mí me gusta enseñar y que creo que es valioso para encaminarnos a hacer lo que tenemos que hacer es: si tú hoy estás haciendo algo que te gusta, que te produce o que te complace, pero no viene a sumar a tu propósito, entonces estás desperdiciando una valiosa existencia. Voy a repetir el pensamiento. Si tú hoy estás haciendo algo que te agrada, que te produce o que genera algún tipo de satisfacción, pero no suma a tu propósito, entonces estás desperdiciando una valiosa existencia. Por favor, mire a su vecino y dígale: no desperdicies tu existencia haciendo cosas, vamos, dígasele, haciendo cosas que aunque te gusten o te parezcan bonitas, pero no suman a la razón de por qué tú existes. ¿Me estoy explicando? En el caso de Juan era el hijo de levitas o de sacerdotes. Su padre Zacarías era un hombre anciano y también Elizabeth era una mujer anciana que además de eso era estéril. Pero cuando el ángel del Señor fue enviado justamente en el tiempo en donde le tocó por turno a Zacarías entrar al santuario a oficiar la ofrenda del incienso, y se reveló allí el plan que Dios tenía para el nacimiento de Juan,
vemos claramente que ellos traían ya una estructura levítica, sacerdotal, pero Juan venía a reflejar una estructura completamente distinta. De hecho, Juan fue un hombre de transiciones. Él fue un hombre clave en la historia, más bien en la historia bíblica o humana, porque él fue un hombre que cerró prácticamente un antiguo, un viejo pacto, y que estaba preparando el camino para algo nuevo, un nuevo pacto. Él fue un hombre de transiciones. Él fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Él fue un hombre sumamente importante. Él tenía que haber aparecido justamente antes de Jesús, porque le iba a preparar el camino al Señor. Él no era un hombre cualquiera. Pero lo que quiero resaltar en todo esto es lo siguiente, que Juan el Bautista fue constituido para ser heraldo en la comisión del reino, como un apóstolos también. Aunque él se le reconoce como un profeta, su función primaria fue apostólica, porque fue un enviado. Dice claramente que Dios lo envió, y solo con esa declaración hay una connotación apostólica entonces en las características de lo que Juan fue en un momento clave. La palabra apóstol significa enviado, o un enviado con una misión específica, del griego apostolos o apostollos. Así que eso le da una marca apostólica, y luego él también vino a abrir o aperturar nuevamente la voz profética que por 400 años había estado apagada en Israel y no se había escuchado. Por última vez fue en Malaquías y no se escuchó por cerca de 400 años, hasta que apareció Juan con una voz profética. Él traía una marca apostólica y una marca profética, pero esto nos revela algo, porque también ahí era el surgimiento de una generación que marcaría transiciones y que ya no operaría ni en tradiciones ni en estructuras religiosas, sino que operaría siempre en una revelación, primero en un fundamento apostólico y luego en una revelación profética. Toque el hombro del vecino y dígale: tú eres parte de esa generación de transiciones. Pero convénzalo, sacúdalo, dígale: tú eres parte de esa generación de transición. No hay nada más emocionante que pertenecer en la historia en algún momento coyuntural y no solamente ser expectantes, sino que ser participantes. ¿No es cierto? A veces la gente hace comentarios que a mí me causan gracia y dice: a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos bíblicos. A mí me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús o en los tiempos de Moisés. O se identifican con algún personaje de la Biblia y dicen: me hubiera gustado. Pero le digo la verdad, no es verdad, no le hubiera gustado. ¿Sabe por qué? Porque todos respondemos a un diseño de acuerdo a una época y a una generación cairótica. Gracias por tanto entusiasmo. Les repito, todos pertenecemos a un diseño de acuerdo a una generación cairótica. ¿Qué significa? Lo que significa es que el diseño suyo no responde a un tiempo antiguo. El diseño suyo responde a este tiempo, a esta generación. Dios lo envió en este tiempo para hacer algo y marcar una transición. Alguien me tiene que seguir en esta noche. Dios puso en ti un diseño que responde en este tiempo para manifestar algo. Un tiempo kairos. Por eso hoy día la verdadera eclesía, la verdadera iglesia, no son aquellos que están solamente de espectadores viendo el show o viendo todo lo que está pasando y decir: no, ese asunto no es conmigo, solo aquel lo llamó Dios, yo estoy en otros asuntos. No, la verdadera eclesía es partícipe de la transición que Dios está trayendo para esta generación y de la manifestación de la gloria de Dios en este tiempo. Si tú no estás enrolado en esto, te tienes que enrolar pronto. Porque tú no has sido llamado a ser un espectador, tú has sido llamado a ser también un protagonista de la historia de la gloria de Dios que se está escribiendo en este tiempo. Además, en Juan se erige la figura de un excelso paradigma. Nació en un tiempo kairos, en un tiempo coyuntural, que obviamente respondía a un propósito eterno.
Su nacimiento respondió no solo a la petición de dos ancianos pidiendo un hijo, porque se recuerda que el ángel le dijo a Zacarías: tus oraciones han sido escuchadas. Y luego le dice: tu esposa quedará encinta y tendrá un hijo y pondrás su nombre Juan. Le dio todo el paquete el ángel. Así que Juan no solo nació, y esto por favor abrácelo, él no solo nació como la petición de dos ancianos que querían un hijo, sino que también él nació para marcar una generación. Parece que no me escuchó muy bien, porque no solo estoy hablando de Juan, estoy hablando de usted. Usted no nació solamente porque lo anhelaron unos padres. Usted nació porque va a marcar esta generación. Usted nació para un propósito glorioso en este tiempo. Pero ahora hablando ya más del término empoderar, porque él fue claramente empoderado por Dios desde antes de su nacimiento. Esto es sumamente impresionante, ¿no? Porque él ya había sido comisionado desde las moradas eternas antes de manifestarse acá, o desde la preexistencia. No voy a entrar en ese detalle porque nos llevaría mucho tiempo. Pero lo que sí vemos con claridad es de que Dios lo empoderó, porque dice que Dios mismo lo envió. ¿Estamos claros en eso? Sí, él venía empoderado por Dios. Empoderar es básicamente el otorgamiento de un poder. Por eso se dice empoderar, porque se está otorgando, aquella persona que tiene el poder lo está otorgando a otro. En el caso de Juan, Dios le otorgó su poder a Juan para que cumpliera su propósito. Y el empoderamiento tiene que ver con tres características elementales. La primera es, ya dijimos, otorgar poder, pero básicamente es otorgar autoridad. Alguien levante su mano derecha y diga: me ha sido otorgada y conferida autoridad. Lo segundo de un empoderamiento es el otorgamiento de una identidad, y eso me gusta, porque prácticamente el que le otorgaba poder a otro le estaba también otorgando su propia identidad, y le estaba diciendo: es como que si yo mismo fuera. Me gustan, por ejemplo, los escritos de Pablo cuando él enviaba a sus colaboradores y escribía cartas y decía: recíbanlos como que si fuera yo mismo. Lo que estaban diciendo era: yo les di autoridad apostólica, los empoderé, pero ustedes que los reciben tienen que reconocer en ellos esa misma identidad. Y entonces conmigo: otorgar identidad. Pero lo tercero, o la tercera característica elemental del empoderamiento, es el otorgamiento de una libertad de acción en base a su asignación. Voy a repetir: libertad de acción en base a su asignación. Aquí nadie me lo vaya a malinterpretar, pero se lo voy a decir de una forma sencilla. Es que no hay que estar pidiendo permiso para todo, porque no tendría sentido. Si entonces, si a alguien se le otorga poder, autoridad, identidad, tiene libertad para usarla sin tener que: tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. No sé si me explico. Porque usted se imagina que alguien es comisionado por heraldo, como un heraldo, para ir y llevar un mensaje, y de pronto tiene que tomar una decisión, y regresaba 200, 300 kilómetros a preguntar a ver si sí podía o no. Era ilógico. ¿Me está siguiendo? Entonces, juntamente con el empoderamiento, el otorgamiento de poder, de autoridad, de identidad, también tenían libertad para operar de acuerdo a su asignación. Lo que quiero decir es que vas a llegar a ciertos territorios en donde cuando tú estés ahí vas a tener que tomar decisiones claves, y Dios te va a revelar lo que tienes que hablar, y tienes que tener la libertad de hacerlo, porque esos lugares van a ser transformados, porque tú estás llegando con un poder, estás llegando con una autoridad, estás llegando con una identidad. Esos lugares tienen que cambiar, y tienes que saber que Dios va a respaldar el decreto que salga de tus labios.
Sacude a dos o tres por ahí y dile: si estás alineado con Dios y has sido empoderado por Dios, Dios va a respaldar el decreto que salga de tus labios. ¿Están conmigo todavía? En Lucas capítulo 1 y versos del 5 al 25, no lo vamos a leer porque nos llevaría tiempo, pero habla acerca de cuando Zacarías entró a oficiar la ofrenda del incienso, de cuando el ángel se le reveló y luego le dice las características del niño que va a nacer, y le dice: será grande delante de Dios. Una versión me gusta más porque dice: será grande delante de Dios y delante de los hombres. Así que el empoderamiento de Juan traía consigo también grandeza. Yo quiero que todos levanten sus dos manos y digan: yo he sido llamado para ser grande delante de Dios y delante de los hombres. Digan: no nací para ser un don nadie, un cualquiera, sino que nací para revelar algo trascendente. Mi vida será trascendental en el nombre de Jesús. Esto, cuando le dice será grande delante de Dios, lo que habla es del destino eterno para nuestros hijos. Eso a mí me emociona. Yo tengo 3 hijos y sé que mis hijos nacieron para la grandeza. Tus hijos nacieron para la grandeza. No me escuchó. Tus hijos nacieron para la grandeza. No, parece que no han escuchado aún. Nuestros hijos nacieron para la grandeza. Ya traen esa marca. Ellos nacieron para eso. Por eso vengo a profetizarte: ni uno solo de tus hijos se perderá, ni uno solo lo tomará el diablo. El mundo no los abrazará, y aunque ellos estén hoy extraviados, regresarán a su diseño, porque son parte de una generación poderosa, grandes delante de Dios y grandes delante de los hombres. Ese es el sello de nuestros hijos. Y se tiene que cumplir la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y si alguien aquí tiene hijos que están fuera del Señor, tranquilo, ellos ya están sellados. El diablo está haciendo solamente su último intento, pero ellos le pertenecen a Cristo en un destino y un propósito eterno que no puede ser violado. Lo segundo es que el ángel traía una voz profética para levantar un hijo profético. Oiga esto: la voz profética levantando hijos proféticos. Porque Juan no era un regalo solo para Zacarías y Elizabeth. No era solo un regalo para una familia. Oiga esto: Juan era un regalo para una nación y para una generación. Tus hijos no solo son un regalo para tu casa. Tus hijos son un regalo para Argentina y para esta generación. Son un regalo de parte de Dios, porque ellos marcarán una transición. En ellos viene una marca transitoria. Tus hijos son un regalo para toda la casa de Dios en este tiempo. Toca el hombro de 2 o 3 por ahí, dile: tus hijos son un regalo para toda la casa de Dios en este tiempo. Hoy por la mañana estuve predicando en Vía Gobernador Gálvez, en la iglesia de la ciudad, y hablé acerca de Elías, pero también hablé algo acerca de Eliseo. Y dice que al final, antes de que Elías fuera tomado o arrebatado, lo acompañó Eliseo en la última jornada, después de Gilgal a Betel, después de Betel a Jericó y por último al Jordán. Y entonces Elías, antes de cruzar el Jordán, tomó su manto y golpeó. Y cuando golpeó el río Jordán se abrió y pasaron en seco, y luego fue arrebatado. ¿Se recuerda de la historia? Le hago una pregunta: ¿cuál fue el último milagro de Elías? Se lo acabo de decir 5 segundos atrás. ¿Cuál fue el último milagro de Elías? Gracias. Otra vez, con convicción. ¿Cuál fue el último? Abrir el Jordán. Ese fue su último milagro. Pero mire qué tremendo. Entonces se lo llevaron
y cae el manto. Y solo está Eliseo. Y Eliseo lo toma y se va al Jordán. Y cuando se para delante del Jordán, alza sus ojos al cielo y dice: ¿y en dónde está el Dios de Elías? Y levanta el mismo manto, golpea el río y el río se abre. Oiga esto, poderoso. El último milagro de Elías fue el primer milagro de Eliseo. Te vengo a profetizar que donde tú termines, tus hijos van a iniciar. En donde tú termines, ahí ellos van a comenzar. Por eso su diseño es más alto, de una generación que tiene un diseño más elevado, de una gloria mayor. Oh, alguien le tiene que dar gloria al Señor por eso. En donde tú termines, allí es donde ellos van a iniciar. Tu última gran hazaña apenas será la primera que ellos hagan. Responden a un diseño más alto, más elevado. Además, Juan no fue un sacerdote. Él tenía que haber sido un sacerdote, porque cuando el ángel le habló a Zacarías, Zacarías era un levita oficiando activamente entre miles de levitas. Alguien diría: qué casualidad que le tocó a él. No había casualidad, todo respondió a un plan eterno. Pero Zacarías entró, digan todos conmigo, Zacarías recibió a Juan proféticamente vestido de ropas levíticas. Además dice que Elizabeth era de las descendientes directas de Aarón, dice. Era una levita de pura cepa también. Pero dése cuenta, Juan tenía que haber tenido su oficina en el templo. Juan se tuvo que haber vestido de efods, urim, tumim y todos sus gorros y todas sus cosas, pero no se vistió de ninguna de esas ropas, sino que sus ropas dice que eran de pieles de animales. Y además no tuvo una oficina en el santuario o en el templo, que dicho sea de paso, ya la gloria de Dios no se manifestaba allí en ese tiempo, ya no estaba la Shekinah. Ya todo lo hacían solo litúrgicamente, porque ahí ya no ocurría nada. Pero Juan no ofició su ministerio ahí, sino que trasladó su ministerio al desierto. Y no comió los manjares de los fariseos o de los doctores de la ley. Comía langostas, miel silvestre. Era un tipo algo raro. Se me hace que era de Argentina. Pero lo que quiero resaltar es esto: que Juan fue un ministro fuera de las estructuras tradicionales y religiosas de su época. Él lo que vino fue a romper estructuras. Tú naciste y tus hijos nacieron para romper las estructuras que han limitado la manifestación de Dios en este tiempo. No sé si alguien me está escuchando. Tus hijos no se vestirán con la ropa de la tradición. Tus hijos se vestirán con las ropas de su asignación. Alguien tiene que darle gloria al Señor. Tus hijos no se vestirán con ropas de tradición, sino con las ropas de su asignación. Para romper estructuras. La iglesia está llegando a un punto transitorio de cambio. Y desde hace algunos años que empecé a venir a Argentina, Dios me lo dijo una y otra vez: se está gestando el próximo gran avivamiento para esta nación. Argentina ha sido conocida en el mundo entero por sus antiguos avivamientos, por sus tiempos de gloria. Pero mucho de lo que ocurrió en el pasado en los avivamientos, las grandes campañas, las liberaciones que habían y tanto que se hacía del avivamiento de la Argentina, comenzó desde la capital y siempre usó el Señor a un hombre que recibió algún diseño, pero en esta ocasión no va a ser igual.
no va a comenzar en la capital, va a comenzar en la provincia. Y no va a ser un hombre, sino que va a ser una eclesía entendida, con revelación, lista para marcar la transición y romper las estructuras, que ya no se visten con ropas tradicionales, sino que se visten con las ropas de su asignación. Espero que usted esté listo. Espero que se esté preparando, porque pronto esto va a estallar. No me escuchó. Pronto esto va a estallar. La provincia, toda la provincia de Argentina va a ser sacudida con una gloria como nunca antes se vio en este país. Y usted tiene que estar listo. Tienes que decirle a tu vecino: ya no te vistas con ropas tradicionales, con ropas litúrgicas o religiosas. Dile: vístete con las ropas de tu asignación. Viste a tus hijos con las ropas de su asignación. Pero algo más. El ángel le dijo: le pondrás por nombre Juan. Y en el libro de Juan, o en el evangelio de Juan, dice, capítulo 6, que vino un hombre, Juan, Dios lo envió. Ese nombre Dios mismo lo escogió, porque Juan significa Dios es gracia. Mire qué tremendo que Juan era el anuncio de que se iba a empezar a aperturar una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Un hombre traía ya una marca. Él era el anuncio de que Dios estaba a punto de caducar el antiguo pacto y abrir un pacto de gracia basado en mejores y más excelentes promesas. Aunque él no era el Cristo, él era el heraldo del Cristo. ¿Están conmigo? Pero esto nos dice algo, que Juan traía una marca. Su nombre fue dado por Dios con mensaje angelical y profético, que significa Dios es gracia. De la misma forma, tú, tus hijos traen una marca, y esa marca es una marca revolucionaria, porque Él vino a revolucionar su época. De hecho, los fariseos se incomodaban. Se dio cuenta que cuando leíamos le decían: contéstanos, ¿quién eres? Es que nos enviaron los fariseos a interrogarte. ¿Quién eres? ¿Eres tú el Cristo? No, no lo soy. ¿Eres tú Elías? No, tampoco. ¿Eres tú el profeta? No, no soy nada de eso. ¿Quién eres? ¿Quieren que les diga quién soy? Sí, ¿quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Cuando suelta esa voz, Él se alinea a lo que estaba escrito, porque Él traía ya esa marca revolucionaria. Yo no soy un sacerdote que vino a oficiar en un templo litúrgico donde ya ni Dios está. Yo soy una voz que clama en el desierto. Nunca se negó a su asignación. Qué bueno que todos los que estamos aquí entendemos de asignaciones, porque algunos tal vez van a ser asignados a lugares grandes, pero tal vez otros van a ser asignados a desiertos. Pero en el lugar de tu asignación tú tienes que tener satisfacción. No me escuchó. En el lugar de tu asignación tú tienes que tener satisfacción. No porque veas grandes números o pocos números, sino porque estás cumpliendo lo que Dios te mandó a hacer. Una segunda característica en Juan: un inquebrantable sentido de misión. Él sabía claramente cuál era su misión. Él sabía que él era designado por Dios para algo específico. Él no era un autodesignado. Él no lo hizo de su propia voluntad o como le dio la gana. De hecho, si usted se da cuenta, cuando le fueron a preguntar: ¿y quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? Él dijo: no soy nada de eso. ¿Quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Otra versión dice: preparad el camino al Señor. Pero claramente dice que no habló de su propia cuenta, sino que habló lo que decía el libro de Isaías. ¿Me está entendiendo?
Cuando alguien tiene un inquebrantable sentido de misión, no es un autodesignado, sino que es un comisionado por Dios para hacer algo. Lo bueno de estar alineados en algún momento, de hacer algo de parte de Dios, no de parte nuestra, es que si Dios te envió, el cielo te va a respaldar. Si Dios te envió, el cielo te va a respaldar. Juan sabía que solo venía a dar testimonio. Él no era el camino, él solo era una voz que anunciaba al que iba a venir detrás de él. Por eso el mayor gozo de Juan era ser fiel e íntegro al diseño, al propósito y a la misión para la cual Dios lo envió. Y ese debe ser nuestro gozo, ser fieles, íntegros a la misión que Dios nos asignó y nos comisionó. Una tercera característica: cuando Juan vio que Jesús pasaba en 2 ocasiones, la primera dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es aquel de quien yo decía. Y la segunda vez dijo lo mismo: este es aquel, este es el Cordero de Dios. Pero dice que en la segunda ocasión iban 2 de sus discípulos con él. Y cuando iban caminando apareció Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios. Y cuando sus discípulos escucharon lo que decía, lo dejaron a él para seguir a Jesús. Preste atención a esto. Juan atraía a la gente a Cristo y no a él. Alguien que tiene un claro sentido de misión, de asignación y de propósito, no atrae a la gente a él, atrae a la gente a Cristo. Por eso Juan no se enojó. De hecho, varios de sus discípulos terminaron siendo discípulos de Jesús. ¿Lo leyó conmigo? Y Juan no le reclamó a Jesús y le dijo: oye, pero esos son mis discípulos, devuélvenlos. Porque nuestra misión no es ganar gente ni para nosotros, ni gente para un ministerio específico. Aunque nos gusta, obviamente, que la gente ganada siga creciendo con nosotros, pero nuestra misión principal es traer a la gente, no a nosotros, sino llevarla a Cristo, porque Él es el Rey de los Reyes, porque Él es el Señor de los Señores. Ellos tienen que ser discípulos de Cristo. Así que Juan atrajo a la gente a Cristo y no a él. Él daba testimonio para que creyeran por él y no en él. Damos testimonios para que crean por causa nuestra, pero no para que crean en nosotros. Lo que la gente tiene que creer es en Cristo. Hoy muchos ministros, iglesias y gente atraen a la gente a ellos en lugar de llevarlos a Cristo. Su misión fue siempre prepararle el camino a Cristo y no preparar una posición para sí mismo. Y aquí hay un dato interesante. Solamente 6 meses duró el ministerio de Juan, pero fueron suficientes 6 meses para que él cumpliera su propósito. Lo más interesante es que él fue preparado toda una vida para un ministerio de 6 meses. Y hay gente que se prepara 6 meses para supuestamente hacer un ministerio de toda una vida. Qué ilógico, ¿no? Juan fue preparado toda su vida para un ministerio que solamente duró 6 meses. Y hoy día algunos no quieren someterse a los procesos formativos y quieren que los preparen en 6 meses. Y pretenden que sus ministerios trasciendan por años, pero no. O su liderazgo, pero no. Levanta su mano derecha y diga: yo tengo que ser continuamente preparado, entrenado, capacitado. Sacuda a su vecino y dígale: esta iglesia no es un centro de entretenimiento. Dígale: esta iglesia es un centro de entrenamiento de la gente del reino, de un ejército poderoso. Aquí no te están entreteniendo, aquí te están entrenando. Aquí te están formando para que prevalezcas en tu propósito y en tu asignación. Me gozo de estar en esta iglesia.
no es entretener a la gente, no es que la gente diga, ay, qué bonito lo que pasa ahí, no. Es que la gente sea entrenada, capacitada y les sean revelados los códigos del reino para que entonces surja una generación que va a impactar, que va a permear, que va a transformar y que va a cambiar una comunidad, un entorno, un territorio. ¿Alguien dice amén? Una característica más de Juan: tenía un perceptible sentido de identidad. ¿Quién eres, Juan? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres el profeta? No. Entonces tú no sabes quién eres. No, yo sí sé quién soy, pero no soy ninguna de esas cosas. Yo soy la voz que clama en el desierto. Lo que quiero enseñar es esto: él sabía quién era y él sabía quién no era. ¿Están todavía acá? Él sabía que él era la voz que clamaba en el desierto, pero él sabía que él no era el Cristo. Él sabía que no era Elías. Él sabía que no era el profeta. Todos, para poder ser operativos y eficaces en nuestra asignación, tenemos que tener un perceptible sentido de identidad, clarísimo sentido de identidad. Cuando sabes quién eres, no vas a sentirte ni por encima ni por debajo de otros, porque simple y sencillamente sabes quién eres. La gente que carece de identidad se refleja solo en dos complejos: el complejo de superioridad, aunque algunos dicen que realmente no existe ese complejo, sino que el que intenta aparentarse superior es porque en el fondo se siente inferior, pero algunos lo manifiestan así, se creen grandes. Y el complejo propiamente de inferioridad, en donde la gente dice, pues yo no soy nadie, soy una cucaracha. Era lo que le pasaba a los espías que fueron a explorar la tierra prometida. Cuando regresaron a dar el informe: no subamos, ahí hay gigantes, sus ciudades son grandes y fortificadas, y ellos nos veían a nosotros como que si fuéramos langostas. Mentirosos, y ellos eran espías, estaban escondidos, nadie los vio. Pero la identidad de lo que ellos dijeron no era lo que los demás veían, sino lo que ellos veían en sí mismos. Somos como langostas. Todos debemos de tener un perceptible sentido de identidad, un claro sentido de identidad. Digan todos conmigo: mi identidad no la define ni mis orígenes, ni mi raza, ni mi color, ni mi nacionalidad, ni lo que la gente diga o piense de mí. Diga: mi identidad está definida en Cristo. Mi identidad está definida en el diseño que Él ya me dio. Mi identidad está definida en ese propósito glorioso que me marcó para este tiempo. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Es peligroso el espíritu de la adulación, porque el espíritu de la adulación quiere introducir un falso espíritu mesiánico. Hubo un momento en donde Juan perdió su identidad, y no solo perdió su identidad, sino quiso desvirtuar la identidad de Jesús. Porque cuando estaba en la cárcel, ¿se recuerda? Dice que mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús: vayan y pregúntenle, ¿eres tú? Ay, decimos en Guatemala, me hubieran dado ganas de agarrarlo el pescuezo. Pero se recuerda, se debilitó el Juan, se desalineó, se desorientó. Seguramente la estaba pasando muy mal en la cárcel y después la pasó peor por ese pequeño error. Pregúntenle si Él es el que iba a venir, si Él es el Mesías. Pero si Él estaba presente cuando fue bautizado Jesús y se oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Él estaba presente cuando descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. ¿En qué momento se le ocurrió a Juan hacer tal pregunta? Y en el momento en que él perdió su identidad,
y quiso desvirtuar la identidad de Jesús en un momento de desesperación, ¿sabe qué ocurrió? Había un decreto. Díganlo conmigo, había un decreto. Y sabe que ese decreto estuvo esperando cientos de años, estuvo esperando ese decreto. Pero era un decreto diabólico. Era un decreto jezabélico. Porque al primer Elías, Jezabel le dijo: te voy a volar la cabeza como tú se la volaste a mis profetas. Pero en Elías el primero no se pudo cumplir ese decreto. Y ese decreto estuvo allí. Estuvo allí. Y en el momento en que Juan se debilitó, porque todos sabemos que Juan fue el segundo Elías. En el momento en que Juan se debilitó, el decreto jezabélico que no tocó al primer Elías, sí lo tocó a él, porque le volaron la cabeza a una Jezabel, se la voló. ¿Qué le quiero explicar? Que en este proceso tenemos que tener pies de plomo. No podemos darnos el lujo de que después de que nos ha sido otorgada una revelación y que se nos ha sido abierto el entendimiento, no podemos darnos el lujo de después dudar. Toma la mano de tu vecino y dígale: después de esto. No, y dígale así con cara de lamento, ¿verdad? Dígale: después de esto ya no te puedes dar el lujo de andar dudando, de andar flaqueando, de andar debilitado. Después de esto, vamos, dígaselo, después de esto no te puedes dar el lujo de entrar en una crisis existencial y preguntar: ¿quién soy? ¿Será que Dios me quiere? No, ya no. Dígale: después de esto te tienes que definir y avanzar hacia adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir, y tienes que estar definido en tu identidad en Cristo y no en los hombres. Después de esto no puedes retroceder. No te puedes dar ese lujo. Después de eso, todos ustedes que están aquí, usted ya no puede seguir con dudas. ¿Será que Dios me quiere usar? Sí, te quiere usar. ¿Será que Dios me escogió? Sí, te escogió. ¿Será que tengo algo bueno? Tienes mucho de bueno porque tienes a Cristo dentro de ti. Ya lo tienes todo. Ya no puedes flaquear. Ya no puedes divagar. Ya no debes de hacerlo. Se terminó una generación de gente desorientada, porque se levanta una generación marcada con un sello desde el mismo trono de Dios. Una generación que va a impactar este tiempo. Cuán peligroso es alguien que pierda su identidad en un momento. Porque la ingrata de Jezabel quiere seguir vigente. Y la perversa de Jezabel, que más que ser un espíritu es un sistema que pretende volarle la cabeza a todo lo profético y apostólico, para que no opere, no opere, no opere, no opere. Trata de volar la cabeza. Se da cuenta que Jezabel aparece en el tiempo de Acab, pero Jezabel vuelve a aparecer en Apocalipsis como una seductora que incita a los siervos de Dios a caer en inmoralidades sexuales. Qué perverso es ese sistema. Por eso todos los que fuimos llamados por Dios tenemos que mantenernos firmes en nuestra identidad, porque en el momento en que nuestra identidad se debilita y empezamos nuevamente a divagar y a dudar, allí Jezabel va a intentar volarte la cabeza. Alguien diga algo. ¿Me regalan unos minutos todavía? No, ese amén. Oremos, terminemos mejor. ¿Lo regala, sí o no? Ya solo cierro con estos
últimos puntos. Juan traía un loable sentido de compromiso. Su vida tomó sentido total del compromiso para lo cual él fue enviado. Todo lo canalizó en el sentido de una vida de compromiso. Cada vez que él habló siempre dio testimonio, pero no de él. Dio testimonio de Cristo. Dio testimonio de la luz. Todo lo que Juan hizo fue para dar testimonio, porque él estaba comprometido con su asignación. Cuando vio a Jesús, dijo: Él es el Cordero. Sus discípulos lo dejaron y siguieron a Jesús, pero esto no intimidó a Juan. Más bien lo consolidó en su destino, porque su destino era preparar el camino del Señor, y para eso el Señor lo envió, Dios lo envió. Fue fiel al dar testimonio de lo que vio. A esto se le llama un enfoque cristocéntrico. Una vez más, levanta su mano derecha y diga conmigo: a partir de hoy, mi vida cobrará un sentido de compromiso en una sola cosa: el testimonio de Cristo, de su verdad, de su poder, de su gobierno, de su reinado y también de su manifestación como el Salvador. Diga: a partir de hoy, todo en mi vida estará centrado y enfocado en Cristo y en esa asignación. Él tenía un loable sentido de compromiso. Él fue cristocéntrico. Su enfoque fue cristocéntrico. Él bautizaba en agua, pero no se distrajo en su característica ministerial, porque siempre mantuvo el enfoque en Cristo, nunca lo perdió, y guió a otros para que sirvieran y vieran a Cristo. Hay una palabra en el griego que es la palabra kopos, y la palabra kopos se traduce de una forma contemporánea enfoque, pero de una forma un poco más amplia significa mantener la vista en un punto específico. Alguien que tuvo esa misma característica muy resaltada fue el apóstol Pablo, porque él dice que si bien todos nosotros también resucitamos con Cristo, dice que debemos de ver las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es kopos, tener el enfoque claro. También la palabra, de acuerdo a la doctrina paulina, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que cuando todos tenemos un sentido de compromiso, eso también nos da un sentido de un enfoque cristocéntrico. Y cuando tenemos un enfoque cristocéntrico, dejamos de juzgar, porque es muy sencillo dejar de poner los ojos en donde tenemos que ponerlos y empezar a ponerlos en donde no debemos de ponerlos. A lo que me quiero referir es: no pierda el enfoque. Mire al que está a su lado y dígale: no veas donde no tienes que ver. Mira a Cristo. Mira el propósito. Vamos, dígaselo: mira a Cristo, mira el propósito. No veas a donde no tienes que ver. Y ahora sí cierro. Juan traía una marca revolucionaria. Él trajo una revolución en su época. Él introdujo una voz profética después de 400 años. Él introdujo el bautismo en agua, que hasta el día de hoy la iglesia lo practica. Tenía discípulos, le seguía gente y le buscaba, porque se recuerda que se llenaba ahí el lugar en donde estaba Juan. Y eso que Juan de verdad solo para regañarlos: camada de víboras. Parece que eran algo masoquistas en ese tiempo, porque les daba unas grandes chicoteadas. A veces así le pasa a uno, ¿no? Uno va a predicar a una iglesia, en lugar de dar un mensaje suave. Yo creo que ayer me contaba el apóstol su experiencia. No lo voy a decir porque si no va a quedar grabada. Pero él fue a enseñar a un lugar, ¿qué importa dónde?
en donde les dio una chicoteada a todos. Eso me lo contó el apóstol. No fue acá. Y dice que al final todos llegaron a agradecerle. Gracias, porque necesitabas ese mensaje. Y él decía, qué masoquistas. Pero así le pasaba a Juan. Juan tenía un ministerio muy duro, muy fuerte. Pero él traía una marca revolucionaria. La gente le seguía y le buscaba. Pero Juan no se dejó influenciar por eso. Él sabía para lo que había sido enviado y siempre guió a todos hacia un solo punto. Los guió a todos a Jesús. Nosotros también traemos una marca revolucionaria. O que Argentina ha sido una nación de revolucionarios. Sí. Pero la próxima gran revolución de Argentina no es política, es poderosamente espiritual. Yo creo que no me escuchó. La próxima gran revolución de Argentina no es política, es poderosamente espiritual. Porque no va a ser pasajera, no va a ser para remover estructuras solamente políticas, sino que va a ser para remover estructuras diabólicas, sistemas que han querido imperar y gobernar. Tienen que caer, tienen que ser destruidos, tienen que ser arruinados, porque se levanta una generación con una marca revolucionaria. Alguien grite fuerte y dele gloria a